Hace tiempo que sigues la Fórmula 1, te gustaría probar su fantasy, pero no tienes ni idea de cómo funciona. Si esta es tu situación, entonces estás en el vídeo correcto, porque hoy te voy a enseñar punto por punto y de forma muy sencilla cómo funciona este juego que te va a hacer disfrutar de los grandes premios de esta temporada de una forma muy diferente. Ponte a rebufo que te lo cuento todo sobre el F1 Fantasy. Yo soy Pau Mora y esto es Undercut, tu canal de historia y actualidad de la Fórmula 1. Vale, empecemos con ¿qué es Fórmula 1 Fantasy? Se trata de un juego online y totalmente gratuito donde seleccionarás pilotos y escuderías que sumarán puntos en base a su rendimiento a la vida real. Para jugar solo necesitarás ganas y un teléfono móvil o un portátil. No hace falta ni que convenzas a gente para jugar contigo, porque os he creado una liga donde encontrarás gente como tú, con ganas de jugar una temporada de Fantasy. Tendréis el link para uniros tanto en descripción como en comentarios, así que una vez hayas aprendido cómo jugar, ya podrás entrar a tu primera liga, totalmente gratuito. Repito, mejor no te lo puedo dejar. Dicho todo esto, lo mejor es que nos vayamos a la web y os lo explico todo. Lo primero que tendréis que hacer será entrar al Fórmula 1 Fantasy, obviamente. Solo con que busques esto en tu barra de búsqueda, te saldrá en el primer link. Si no, dentro de la web de la Fórmula 1, aquí en Fantasy and Gaming, si haces clic, te llevará a la pestaña donde nos encontramos ahora. Antes que nada, tendrás que crearte una cuenta, que es una cosa muy rápida y muy fácil. Y luego ya podrás hacer clic aquí en Gestiona tu equipo, donde encontramos todo lo necesario para jugar al Fórmula 1 Fantasy y todo lo que os voy a explicar ahora, ¿no? Primero tenemos aquí un contador de cuánto queda para el próximo Gran Premio que nos tocará jugar. Y luego aquí la página de gestión de equipos, que es la más importante de todas estas que tenemos aquí arriba. El Fantasy de la Fórmula 1 nos permite crear hasta 3 equipos. Hay ligas que juegan 3 equipos, hay ligas que juegan 2 de tus equipos y hay ligas que juegan solo uno. En el caso de la liga de este canal, solo se juega con un equipo para limitar un poco la gestión y que no sea tan tedioso. Así que con solo crear un equipo ya puedes unirte al Fantasy Undercut, que así la he llamado. En cualquier caso, vamos a ver cómo se crea un equipo y así lo entendemos entre todos. Este es mi equipo de momento. Si queréis coger un poco de inspiración, pero ya os digo que no sé si será el definitivo que elija para Australia. Ahora hemos entrado dentro de la pestaña de creación de equipos y como podéis ver, cada equipo tendrá un límite de coste de 100 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre, por ejemplo, que hacemos clic aquí en autorrellenar, entre todos estos pilotos y nuestras escuderías no podemos superar este límite, techo presupuestario, ¿no? Cada equipo está conformado por 5 pilotos y 2 escuderías que tienen un valor asignado por la Fórmula 1 en base de cuánto creen que rendirán. Por ejemplo, aquí vemos que de momento pronostican que Mercedes será el mejor equipo, tiene un valor de 29 millones y el peor, Cadillac, tiene un valor de 6 millones. Con los pilotos, pues pasa exactamente lo mismo. El piloto más valorado es Max Verstappen ahora mismo, 27.7, y el peor, Valtteri Bottas, con 5.9. Evidentemente no podremos elegir todos los pilotos que queramos porque nos quedaremos sin presupuesto, pero en cualquier caso no es solo importante mirar a los pilotos con mayor valoración y por lo tanto con más perspectiva de sumar puntos. También es importante echar un ojo a aquellos pilotos que están menos valorados y que quizás puedan dar un salto de calidad durante la temporada. O, por ejemplo, Oliver Behrman está a 7.4 millones. Si tú crees que Haas empezará la temporada liderando la zona media, quizá te interesa cogerlo, porque si lo hace bien en la vida real, subirá de precio en el fantasy. Así que tienes que tener un equipo balanceado entre pilotos que sumen puntos habitualmente y pilotos que quizás creas que están infravalorados y que van a subir de precio, porque si esto pasa,
nos permitirá que nuestro límite de coste suba, y así quizá a mitad de temporada, en vez de poder gastar 100 millones, tienes 115, y quieras o no, esto nos permitirá subir el nivel de nuestro equipo. Ahora bien, por ejemplo, yo aquí autorrelleno, evidentemente, elegid vuestros pilotos por favor, pero me deja este equipo. Me dirás, vale, está muy bien saber hacer crecer el presupuesto, pero ¿gana quien tiene más dinero a final de temporada? No, gana quien hace más puntos. Y esto es lo que vamos a ver ahora, cómo suman pilotos de escudería y escuderías puntos en este Fórmula One Fantasy. ¿Cuándo suman nuestros pilotos y nuestras escuderías? Pues sumarán en clasificación, en carrera y en carreras de sprint. Importante saber que no suman en clasificaciones de sprint. ¿Y cómo lo hacen en cada una de estas sesiones? Pues ahora lo vemos. Si en algún momento de la temporada no os acordáis de lo que os estoy explicando ahora, en esta pestaña de reglas de juego encontraréis todo esto. En cualquier caso, en la clasificación los pilotos sumarán puntos por la posición en la que acaben. La pole position otorga 10 y esto va bajando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hasta el 10º puesto. Es decir, todos los que no lleguen a la Q3 se quedan sin puntos. Y si alguien no consigue registrar ningún punto en ningún tiempo, resta 5 puntos. En el caso de los constructores funciona un poco distinto. Si ningún piloto llega a la Q2, restarán un punto. Si un piloto llega a la Q2, sumarán 1. Y si ambos llegan a la Q2, sumarán 3. En el caso que el otro, da igual lo que haga, si uno solo llega a la Q3, ya suman 5 puntos, y si los dos se meten en el top 10, pues sumarán 10 puntos. Como os he dicho antes, si no logran clasificar, pues menos 5 puntos para cada piloto, aunque esto es poco habitual. En el sprint la cosa también va un poco distinta. Sumarán puntos igual que en la vida real, es decir, 8 para el primero y van bajando hasta el 8º, que se quedará con un solo punto. Y si alguien no acaba la sprint, perderá 10 puntos. Ojo, porque esto sí que te puede hacer perder campeonatos, tener pilotos poco fiables que acaben pocas carreras. También dentro del formato sprint, cada posición ganada, ahora os hago el apunte, te dará un punto. Las posiciones ganadas se calculan en base a tu posición en la parrilla de salida. Es decir, si tú sales quinto y acabas tercero, sumarás 2 puntos. Y cada adelantamiento de por sí te otorgará un punto. Esos adelantamientos tienen que ser en pista, no puede ser haciendo un undercut o un overcut, porque si tú estás detrás de alguien y se mete en un box y tú con este movimiento ganas una posición, esto no te otorga este punto de adelantamiento. Lo tienes que adelantar en pista rebasándolo, ¿no? El tema de las posiciones perdidas se aplica a lo que hemos comentado antes de la parrilla. Si tú empiezas sexto y acabas séptimo, perderás un punto, pero no cuando te adelantan. Es decir, los adelantamientos solo dan puntos, no te los quitan. Y para acabar, la vuelta rápida pues te otorga 5 puntos extras al piloto que sume. Los constructores sumarán igual que los pilotos. Es decir, si en Cadillac Sergio Pérez suma 3 puntos y Valtteri Bottas 5, Cadillac ese sprint sumará 8. Es un combinado de los dos pilotos. Esto no sé si lo he aclarado antes, pero en el caso de las clasificaciones también pasa lo mismo. Es decir, se suma el acumulado de los dos pilotos, pero con el extra de puntos que os he comentado antes, ¿no? Luego acabamos con la carrera, que es el momento más importante. Aquí es donde se reparten la mayor cantidad de puntos. Es exactamente igual que pasa en la sprint, lo que os acabo de explicar ahora, con la diferencia que el piloto del día, sí, ese que votamos entre todos, pues otorga 10 puntos solo para el piloto. Estos puntos no se transfieren a la escudería. Los resultados de carrera, pues muy fácil, suman igual que los puntos en el campeonato mundial: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Es decir, tanto en clasificación como en carrera solo suma el top 10. Pilotos que constantemente estén fuera de estos puestos
no son demasiado buen negocio. Por mucho que sean consistentes, por mucho que estén haciendo una buena temporada, si tu piloto no está dentro del top 10 habitualmente, no sumará buenos puntos. Cosa muy importante a tener en cuenta. Luego, en carrera, si el piloto no acaba, resta 20 puntos. Es decir, cruza los dedos para que los pilotos que has seleccionado acaben la carrera, porque perder 20 puntos en un fin de semana normal se suman unos 150, una cosa así. O sea que perder 20 puntos es una cantidad muy, muy importante. Además, en carrera, los constructores suman los puntos de los pilotos y el extra de los pit stops. Si hacen un pit stop de más de 3 segundos, no sumarán nada. Y si están dentro de estos tiempos, pues sumarán 2 puntos, 5 puntos, 10 puntos si están cercanos a los 2 segundos. Y si rebasan los 2 segundos de pit stop, sumarán 20. Además, el pit stop más rápido de toda la carrera otorgará 5 puntos extras. Vale, ahora ya sabes cómo formar equipos y cómo sumar puntos, pero ahora te tocará aprender a cómo gestionar estos equipos a lo largo de la temporada, porque es la verdadera clave entre los ganadores y los perdedores en el Fórmula One Fantasy. Para hacer todo esto, tendremos que dirigirnos a la pestaña Mi Equipo, como antes, y aquí encontraréis todos vuestros equipos. Más abajo tendréis el botón de Dirigir Equipo y cuando lo pulséis podréis empezar a tocar todo esto. Lo primero que tenéis que entender es este contador de aquí, que nos marcará hasta qué momento tenemos para hacer cambios en nuestro equipo. No es igual todas las semanas. En las semanas de Gran Premio convencional, las que tienen clasificación y carrera, podremos hacer cambios en nuestro equipo hasta justo antes de que empiece la clasificación. En caso de las semanas con carrera sprint, podremos hacer cambios hasta antes de que empiece la carrera al sprint. En cualquier caso, con vuestro equipo aquí y en cualquier otra semana del año, porque en Australia podéis hacer todos los cambios que queráis, con nuestro equipo podremos hacer 2 cambios por Gran Premio. Imaginaos que Lewis Hamilton no ha rendido bien y que Lindblad tampoco. Pues aquí, con el presupuesto que tendré, obviamente no puedes fichar a quien quieras, puedes hacer ajustes. Por ejemplo, yo me quedo con Charles Leclerc y tengo 5.9 de presupuesto, pues tendré que ir a buscar a alguien barato, por ejemplo, Valtteri Bottas. Vale. Estos 2 cambios estarían permitidos. En el caso de que haya algún gran premio que pinche todo tu equipo y tengas que hacer más ajustes, imagínate que Lawson tampoco ha rendido bien, pues me quito a Lawson y elijo a Sergio Pérez. En el caso de pasar este límite de 2 cambios por gran premio, se nos impondrá una penalización de 10 puntos por cada piloto extra piloto o equipo extra que hagamos cambiado. Yo recomendaría intentar evitar esta penalización de 10 puntos, que puede parecer poco, pero a lo largo de la temporada, si lo hacemos habitualmente, puede acabar sumando un buen puñado de puntos que echemos en falta al acabar el año. Cosa importante, si una semana no gastáis los 2 cambios, uno de estos cambios no utilizados se moverá a la semana siguiente, pudiendo hacer 3 sin recibir penalización alguna. Es una aclaración que os quería dar porque es importante tenerlo en cuenta. Una vez hayamos hecho todos nuestros cambios, entonces será el momento de darle al botón Continuar. Aquí nos saldrá nuestro equipo y tendremos que seleccionar a quién le queremos meter el impulso DRS, que no sé si le cambiarán el nombre porque en 2026 no hay DRS, pero en cualquier caso es un multiplicador por 2 de los puntos que haga ese piloto. También, si los puntos son negativos, los multiplica por 2, así que ojo con quién elijamos. Yo en cualquier caso, teniendo esta alineación, creo que es bastante claro que el multiplicador se lo tiene que llevar Charles Leclerc, entonces le doy clic aquí, le doy a continuar y aquí hablará de todos estos cambios que estoy haciendo en este momento. Durante la temporada pasará lo que os he comentado. Aquí os explicará pues el cambio de presupuesto que tengas, si tienes transferencias adicionales y si hay alguna penalización por los cambios que estás haciendo. Bueno, en cualquier caso, confirmamos cambios y el equipo Aqua Minerale pasa a tener esta formación de cara a Australia que, ya os aviso, cambiaré.
Ahora ya entiendes todo lo básico sobre Fórmula One Fantasy, pero hay una cosa que no os he contado, los chips. Los chips son 6 potenciadores que tendremos a lo largo de todo el año y que nos permitirán hacer cosas que en condiciones normales no podremos hacer. Así que es muy importante utilizarlos sabiamente, porque cada uno de estos 6 chips los podremos utilizar en una ocasión. Una vez gastados, ya no se podrán volver a utilizar. ¿Cómo se añaden? Pues aquí en la pestaña Mi equipo, dentro de nuestros equipos, justo arriba del botón de dirigir mi equipo, tenéis aplicar chips. Haciendo clic aquí, podremos elegir en uno de estos 6. ¿Qué hacen? Ahora te lo explico. Empezamos por el piloto automático. Cuando seleccionemos este autopilot, lo que hará es seleccionar automáticamente al finalizar el Gran Premio qué piloto nos ha hecho más puntos y asignarle a ese piloto el multiplicador por 2. Luego tenemos el multiplicador por 3, que hace exactamente lo que dice. Además del piloto que seleccionamos para multiplicar por 2, tendremos otra ficha que asignar a uno de nuestros pilotos y que multiplicará su puntuación por 3. Repito, tanto en positivo como en negativo, así que mucho peligro con esta ficha. El no negative nos permite que todo nuestro equipo no reste durante todo el fin de semana. Es una ficha muy poderosa y no afecta solo a un piloto o a una escudería, afecta a todas nuestras unidades dentro del equipo. Pensad muy bien cuándo gastar esta. Seguimos con el Final Fix. Esta es bastante fácil de entender. Nos permitirá cambiar un piloto de nuestro equipo una vez se haya cerrado la ventana de cambios. Es decir, podrás cambiar tu equipo incluso después de acabar la clasificación. Seguimos con el Wildcard. Esta ficha la utilizaremos durante la semana de Gran Premio y nos permitirá hacer cambios ilimitados durante toda esa semana. ¿Os acordáis de las penalizaciones de 10 puntos que os he hablado antes? Pues con esta ficha nos las ahorraremos durante una semana. Si debes hacer un cambio radical a tu equipo, esta es la ficha a utilizar. Y acabamos con Limitless, la ficha más poderosa de todas. Nos otorgará durante una semana cambios limitados como el Wildcard y además presupuesto ilimitado. Es decir, podremos fichar a quien queramos. Para que no ganes esa semana, muy mala suerte debes tener. Ahora sí que ya sabes todo lo que necesitas para jugar esta temporada de Fórmula One Fantasy, pero ¿qué mejor manera de aprender que jugando? Como os he dicho antes, ya está abierta la liga del canal, la Fantasy Undercut, y tienes el link para unirte tanto en descripción como en comentarios, así que no lo dudes, pon en práctica todos estos conocimientos que te he dado jugando y demostrando que eres el suscriptor que sabe más de Fórmula 1 en este canal. Por supuesto, te estaré esperando y como más seamos, más bien nos lo pasaremos. Si tienes alguna duda sobre el fantasy que no te haya quedado claro, alguna pregunta, alguna cuestión sobre qué piloto elegir, qué estrategia seguir, déjamelo en comentarios y si hay apoyo, pues ya crearé más contenido sobre Fórmula One Fantasy que os permitirá disfrutar de esta temporada de una forma un tanto diferente. Si has llegado hasta aquí, te pediría, además de que entres a la liga, que te suscribas, que des un like, que me ayudes un poco a hacer mover el algoritmo para que la familia Undercut siga creciendo. Yo de momento te dejo algún que otro vídeo por aquí y me despido. Hasta otra.